Hermanos, amigos, una vez más nos sentamos a compartir a través de este fantástico medio que nuestro Señor ha permitido en nuestro tiempo poder llevar palabra de las cosas que Dios ha permitido en su santo libro, que cada uno de nosotros, que todo el ser humano que quisiera, sepa de lo que está escrito en ese libro. De nuevo, muy buenas noches, buenas tardes, después de un día de mucho trabajo seguramente en la oficina, que si así se volvieron las casas ahora, oficinas, con el teletrabajo, el compenetrarnos ahí en algún lugar para adelantar las actividades que nos encomiendan nuestros patrones, nuestros jefes, o que desarrollamos particularmente. Un día más, metidos, confinados en nuestras casas por causa de la pandemia. Un día más en el cual estoy seguro que nuestro Señor no dejó de mostrarnos su misericordia y nos proveyó, nos dio, nos animó y nos permitió realizar cantidad de actividades aún en el hogar. Seguramente algunos otros de otras formas lo han hecho en sus actividades. Algunos aún se desesperan porque no encuentran qué hacer en sus actividades. Y hay algo que es importante ver, que en las noticias los grandes deportistas, la gente que tiene una disciplina, profesionales dedicados, porque de eso derivan su ingreso, aunque estén confinados, practican de alguna forma en su casa algo de ejercicio, siguen, se mueven aún estando confinados. Creo que hay dos cosas por las cuales ellos creo que lo hacen. Uno es la profesión, de ahí devengan sus ingresos, con un balón o con una raqueta o haciendo gimnasia en una pared. Algo están haciendo porque es la profesión que un día escogieron. Y de esa profesión han derivado durante tiempo su sustento y con los años se volvieron profesionales y la profesión les permite vivir de ese deporte o de esa actividad. Para nosotros de pronto es entretenimiento, para ellos es su forma de ganarse la vida, es su trabajo. Algunos dicen que mientras se diviertan y les paguen es mucho mejor, y eso creo que lo han entendido ellos perfectamente. A lo que quiero llegar es, hay una profesión, son profesionales y por eso reciben su salario y se acostumbraron, tienen la disciplina del trabajo y saben que si no tienen un buen estado físico, que si dejan que su trabajo diario se deteriore, cuando puedan volver a realizar sus actividades, si Dios lo permite,
se les va a dificultar volver a mantener esa forma y el rendimiento que tuvieron. Pienso que también es así con los creyentes. Pienso que Dios anhela que entendamos que tenemos una profesión y de hecho el apóstol Pablo nos hablaba y de una profesión como creyentes. No es lo que vamos a hablar hoy, pero con esto quiero animarles. Si ellos lo hacen en algo perecedero en esta vida, hermanos, ¿cuánto más nos es necesario nosotros en las cosas que sirven para esta vida y para la eternidad? Entonces, los que por su bendita gracia el, el Señor nos ha eh, permitido conocerle y que tenemos ese pensamiento, esa nueva vida. Ánimo, hermanos, en esa profesión que un día decidimos tomar. Un día decidimos seguir el camino del Señor, empezamos una profesión y esperamos terminar bien esa profesión. Ojalá sea así. Ánimo, hermanos, pero indudablemente hay necesidad de disciplina. Hay necesidad de no dejar de hacer ejercicio. Estamos hablando espiritualmente. Leer la Escritura, estudiar la Escritura, orar. Esa es la parte que nos corresponde como estos atletas que somos, así nos llamaba Pablo. Y a un discípulo muy querido de él decía que tenía que luchar como atleta. Y un atleta dice, de todo se abstiene. Y tenían muchos sacrificios. Así somos nosotros, aunque estemos encerrados. Aunque estemos encerrados. Muchos de estos deportistas, aún con las limitaciones que tienen, en un cuarto o en un pedacito, en un área muy pequeña, realizan su actividad física, repito, para no perder su condición atlética. Seguramente no será de la mejor forma en relación a los gimnasios y muchas cosas que tienen a campo abierto, pero lo hacen porque saben de la urgencia de no dejarse apabullar por la cuarentena. Entonces intentan mantenerse haciendo ejercicio. Espiritualmente lo mismo, queridos hermanos. Con esto les animo, no es el tema esta noche, no es el tema. Y coloqué hasta un título que ojalá nos llame la atención, ¿Dios o Padre? Ya vamos a ver, no creo que vayamos a terminar solo en esta noche, vamos a tocar tangencialmente algunas cosas que vemos en la Escritura respecto de lo que el Señor quiere que se sepa de Él, para animarnos a que no dejemos de hacer esa disciplina espiritual también. Gracias por los hermanos y amigos que están conectados, que se quieren conectar, que comparten estas escrituras que leemos, que tratamos en la voluntad del Señor de explicar o de compartir lo que Él nos da para los que viven fuera de nuestra querida Colombia, para los que viven en el norte de nuestra América, en el sur, que nos oyen al otro lado del mundo. Para todos los hermanos, un cordial saludo, un caluroso abrazo, así nos digan que no podemos hacerlo, al menos por este medio, poderles abrazar como lo hemos hecho tantas veces, que ahora nos impide esa cuarentena. Un abrazo muy caluroso en el nombre del Señor, para animarnos, hermanos. Todas estas lecturas bíblicas, todas estas explicaciones bíblicas, todas estas predicaciones, el objetivo de ellas es para no perder nuestro entrenamiento espiritual, para recordar siempre a nuestro Señor, para no menguar en nuestra fe.
en lo que el Señor ha permitido en algunos hermanos y por eso lo hacemos con frecuencia. Gracias por los hermanos que oraron y siguen orando por la salud del hermano Gabriel. Hoy hablé con él y está un poco mejor. Debemos seguir orando por nuestro querido anciano y que el Señor ojalá le restaure. No queremos, conforme le decía a él, cansarle, ponerle tareas de estudiar y de predicar, porque realmente no es fácil, hermanos y amigos. Pero él dice, me encanta estudiar y predicar. Gloria a Dios por hombres como él, que son ejemplo para nosotros. Ojalá el Señor nos permita terminar nuestros años así. Vamos, hermanos, a mirar con esa escritura, con ese título, Dios o Padre. ¿Qué están pensando ya cada uno? ¿Qué hay en su mente? ¿Cómo así que Dios o Padre? Hoy vamos a tratar de mirar algo sobre Dios, algo sobre ese ser que se quiso mostrar. Y vamos a orar, queridos hermanos y amigos. Bendito Dios y Padre. No hay otro Dios fuera de ti y no tenemos un Padre como tú. Queremos mirar esta noche, Señor, de esas características de las cuales tu carta de amor nos habla de ti. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios que no cabe en nuestra mente, que no entendemos, pero del cual queremos saber. Por eso te rogamos que sea tu Espíritu quien nos guíe, quien nos inste a movernos, a intentar mirar en tu libro lo que nos quieres hablar de ti mismo. Gracias por querer siempre que el ser humano te busque de corazón, no de obligación. Gracias por intentar vez tras vez, día tras día, que el ser humano vuelva sus ojos a ti. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para explicar tu palabra y lo rogamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alguna vez dicto una clase que se llama la biografía de Dios en algún instituto. Y alguna vez cuando quería poner ese nombre, ¿qué nombre le ponía a esa clase? Que son muchas horas o algunas horas. Pensé hasta dónde, si era muy arrogante colocar la biografía de Dios, porque ¿cómo es posible poder explicar a Dios? Pero me atreví, con el perdón de mi Señor, para colocar ese nombre, para animar a las personas a que la escucharan y a los estudiantes a que reaccionaran con ella. Y con ese pensamiento que es terriblemente profundo de hablar quién es Dios, cómo es Dios, por qué Dios, es que algo tangencial queremos esta noche compartir o quiero compartir con ustedes en la voluntad de Dios. Espero, conforme le pido a mi Señor, que sea Él el que me guíe para llevar este ánimo. La mayoría de las veces le pido con días de anticipación o con tiempo que me dé el tema, y si aún es a cierta hora o estoy haciendo algo rápido, hoy coloco el nombre de lo que me vino a la mente y lo dejo dentro de tantos temas y luego algo desarrollo. Esa es la forma o una de las formas en que lo hago para que ustedes sepan cómo es y con qué transparencia queremos hablar de la santa palabra
de nuestro amado Señor. Entonces, ¿qué es Dios para usted, hermano? ¿Qué es Dios o quién es Dios? Hay una diferencia grande. Para los amigos que alguna vez lleguen a escuchar este mensaje y a los que le queramos compartir, a los que les querramos compartir, también es una buena pregunta. Porque hoy con tanta circunstancia grave que está viviendo el mundo, hoy todo el mundo busca a Dios. Y efectivamente, Dios está ahí. Dios está ahí. No vamos a dar una clase cómo, de dónde vino Dios, quién es. Eso no es el tema, ni hay por qué ponerse a dar ese soporte filosófico, ese no es. Sencillamente, ¿quién es Dios? ¿Y qué es un Dios? Piénselo por un instante. Encontraba en algún diccionario secular que dice que es un ser sobrenatural al que se le rinde culto. Así de sencillo. Eso es Dios. Eso es Dios. Es un ser sobrenatural al que se le rinde culto. Y ese ser sobrenatural es responsable de la creación del mundo, del universo y del misterio de la existencia de lo que no conocemos. Ese y eso es Dios para la concepción humana según un diccionario, que ustedes pueden mirar muchas definiciones. Y amigos que tanto sabemos o que nos enseñaron de Dios, que fuimos llevados por costumbre, pero nunca se nos dio por nosotros mismos analizar quién es, qué es ese ser del cual nos hablaron y al cual vamos y le rendimos un culto. Y qué bueno esa expresión de culto. Es un ser al cual como que uno con toda la reverencia va y se rinde ante él. Que nos puede asustar o nos puede impresionar. Es un ser de esa naturaleza. Es ese ser de esa naturaleza. Entendemos por la palabra de Dios, conforme lo dice un escritor, que entendemos por la palabra de Dios que las cosas Él mandó y existieron. Pare de contar. Hoy no vamos a detenernos a hablar de filosofía, de que si es de la explosión o si es de la evolución. No, nada de eso. Un diccionario bíblico, desde la antigüedad aún, uno puede mirar que desde el Antiguo Testamento sencillamente se demuestra la existencia de Dios en ese bendito libro, en esa hermosa carta de amor que dejó escrita Él. Se demuestra la existencia de Dios. No por filosofías, no por estudios, sino que se afirma como algo que es evidente. Eso dice el Antiguo Testamento. Hay algo bien interesante, que en el mundo antiguo, en el mundo bíblico antiguo, cuando uno lee las escrituras, no hay lugar
para el ateísmo. ¿Cómo así que no? Vamos a mirar. Para el pueblo escogido de Dios estaba su Dios, su Señor, su eterno Dios. El yo soy, el Jehová, la roca, el poderoso, el Dios de los ejércitos, todos los nombres. Solo estaba Él. Y de los otros pueblos, los pueblos paganos, tenían dioses. Entonces no había lugar para el ateísmo. Algunos hombres aún llegaron a creerse dioses. El hermano Alberto esta mañana nos recordó de uno, el gran Nabucodonosor, que hizo construir estatua de oro. Y ese Señor, ese Dios siempre existió, o un Dios siempre existió. Entonces no había el ateísmo, el que no creía en Dios. Filosofías que posteriormente hombres corruptos de entendimiento y la falsamente llamada ciencia han tratado de desvirtuar la existencia de Él. En ese Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no se conoce el ateísmo. Es bien interesante ese pensamiento. Y solo estamos hablando hasta hace 2000 años. Imaginémonos cuánto atrás. Pero aún desde ese Nuevo Testamento, cuando la gente empezó a hablar de los dioses, de los dioses, de los dioses, como los que tenían los dioses griegos, luego los romanos, todo ese tipo de filosofías y de pensamientos religiosos siempre nos llevaban y nos enseñan de que había dioses o había un Dios. ¿Y qué es Dios? Es un ser sobrenatural al que se le rinde culto. Es algo preciosa esa expresión que lo habla un diccionario secular, que cualquiera puede entenderlo. ¿Por qué esa palabra en un diccionario así? Ahora, dice el Salmo, ustedes me dirán, pero entonces, ¿por qué el Salmo 14? Vamos allá, vamos a abrir la palabra de nuestro Señor. El Salmo 14, 2. Dice, el necio en su corazón. Hermano, ¿usted cómo dice de que en el mundo antiguo no había ateísmo? Aquí dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Lo que está diciendo aquí esta escritura es de que aún en las mentes de las personas, lo que sí había era que Dios no se estaba ocupando de las circunstancias que se estaban viviendo. Eso es lo que dice el necio en su corazón. No hay Dios. Si Dios estuviera, si Dios existiera, ¿por qué esta pandemia? Pero el necio piensa en su corazón así. No hay Dios. No está diciendo que niega la existencia de Dios. Sencillamente, neciamente dice, no hay Dios, no hay Dios. Si lo hubiera, ¿por qué esto que se está pasando? Y es una buena oportunidad para hablarle, amigos, cuando digan, porque con mucha frecuencia dicen, si Él estuviera, si realmente Dios estuviera, ¿por qué esto o por qué aquello? Solo realmente el necio niega que Dios se ocupa de los hombres. Y si no, pregúntele
cuando tiene miedo, le pasa algo, ¿qué es lo que dice? ¡Ay, Dios mío! O jura por Dios. Más bien lo que hace el necio es vivir como si no existiera el Dios que ha de castigar sus pecados. Dice el Salmo 19, del 1 al 7. Antes de pasar allá, miremos lo que dice el Salmo 53, perdóneme, vamos al Salmo 53 primero. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué usted dice que no hay Dios? Porque se han corrompido, porque hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, hermanos, realmente lo que el necio busca es, lo que el ser humano pretende es negar que Dios se ocupa de los hombres. Acordémonos que en Romanos aún Pablo dice, y cambiaron al Dios incorruptible en imágenes de aves, cuadrúpedos, estatuas de yeso, muchas cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano en su interior siempre quiere rendirle culto a un Dios. Ahora sí, el Salmo 10:4 nos dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Eso es lo que pasa realmente con el necio. Él lo que está negando es de que hay un ser que él no cree que ese ser se meta con él porque le va un día sencillamente a revelar sus pecados y a castigarle por causa de esos pecados. Por eso es que el necio dice no hay Dios. Él lo que quiere es quitarse de la mente que tendrá que rendir cuentas un día. Ese es un pensamiento bien interesante. Igual el día de hoy. Igual el día de hoy. ¿Qué Dios? ¿Dónde está Dios? Lo único que quieren es jamás tener que vérselas cara a cara con ese Dios. Por eso es lo que pregunta, ¿y dónde está? Si estuviera, ¿dónde está? Mire lo que está pasando. Entonces tengamos cuidado al predicar, porque realmente lo que el hombre está tratando de hacer es ocultar su condición de pecado para no verse enfrentado un día ante el juicio decretado por Dios. Porque él sabe que en la intimidad de su corazón, en la profundidad de su alma, un día habrá un encuentro con el Creador. También en todo el Antiguo Testamento es algo precioso en general. Repetimos, el Antiguo Testamento y toda la Biblia no es un tratado, no es un estudio para demostrar la existencia de Dios. Sencillamente se refiere a las maravillas obradas por ese Dios. Toda la Biblia es así, pero estamos hablando todavía de esa persona de Dios. Todo ese Antiguo Testamento lo que está mostrando es el maravilloso, todas las maravillas obradas por ese Dios, que dice Génesis 1:1, en el principio, eso, creó Dios, las maravillas del Creador.
También que es Señor del mundo. ¿Recuerdan cuando nos cuenta también en Génesis que arriba, que no llovía, que arriba estaba el agua, luego del diluvio, luego de cómo se formaron los casquetes polares, todo ese tipo de cosas que hemos podido inferir con el diluvio? Todo ese tipo de cosas muestran la maravilla de ese señorío, de ese Dios. Pero también muestra que es Señor de la humanidad, que lo que dice se hace. Y nos cuenta toda la historia desde cuando el diluvio, luego la torre de Babel, luego cómo se abre el mar, luego cómo saca a la gente, un pueblo tan numeroso como más de 2,5 millones de personas, guiados durante años en el desierto. Esas son maravillas de un Dios poderoso. Y eso es lo que cuenta la Biblia. Por eso animamos, hermanos, a leer de ese Dios poderoso. No tenemos por qué cuestionar, sencillamente ir y mirar esa historia. Y a los amigos que oyen, léanlo y pregúntenle a Dios que les muestre si eso es verdad, si lo que ahí dice en ese libro es verdad. También acordémonos las maravillas sobre la naturaleza, como cuando dijo, háganse todas las aves, los animales. Eso es un creador impresionante en las cosas de la naturaleza. También nos cuenta la historia como cuando ese ser maravilloso le dijo al mar, calla, enmudece. Eso es un Dios impresionante, que a su voz las aguas se calmaran. O que si humana, una persona humana tuviese un problema de salud, él pudiera estirar la mano y sanarle. Eso es un portento impresionante de ese Dios. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no es nada más, no está nada más escrito sencillamente que para fortalecernos o animar nuestra confianza en Él. Vamos al libro de Salmos, ahí en el capítulo 8. Por un instante leamos el versículo, leámoslo, los 9 versículos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste soñar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Eso que está escrito ahí es para animar, iglesia, a cada uno de los miembros de la iglesia. Eso que está ahí escrito en ese Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es para hacernos ver qué, quién, cómo es ese ser en el cual hemos creído. Y para los amigos que nos oyen, para que puedan comprender qué clase de Dios es el que quiere que usted conozca. Esto que está escrito aquí es para fortalecernos,
para animar nuestra confianza. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Hermano, ayer mandaban por ahí algunas fotografías del mediodía de algunas partes de Colombia que el sol se veía y había un anillo a los lados. Para algunos es de miedo, para algunos, ¿qué portento de ser pudo haber hecho eso? Que la refracción de la luz se muestre de tal magnitud y ese astro rey muestre esa hermosura. ¿Quién puede hacer eso? Eso es lo que nos muestra la palabra. Un Dios omnipotente para fortalecernos, para animarnos. Leamos también en Isaías, hermanos y amigos, el capítulo 40. Versículos 25 y 26. ¿A qué me haréis semejante o a qué me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese es el Dios que se nos muestra en la palabra. Ese es el Dios que quiere inyectarnos ánimo. Mire esta noche si puede, salga y mire si hay estrellas en su ciudad, si puede verlas por causa de la luz. Mire, ese es el poderoso Dios. Dice el Salmo 19 también. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hoy la voz de Dios a través de toda esa hermosura de la creación. Se ve su voz hablando. Ese es el Dios que quiere que le conozcamos. El Dios de ese poder tan gigante fue en el que creímos un día, queridos hermanos, nosotros como iglesia. Y queridos amigos que no conocen al Señor, es el Dios que quiere que ustedes conozcan. Un Dios terriblemente grande, poderoso. Todo eso está escrito también ahí. Pero también nos dice que todo eso que está escrito es para que lo alabemos. Ahí el Salmo 8, lo vimos ahorita, ¿cierto? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y finaliza el versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Eso es lo que busca Dios. Y cualquiera de los dioses, según la mente humana, siempre buscaban culto, pero este nuestro nos ha hecho para que le rindamos ese culto, para alabarle. Ahí 2 hojas más adelante, de nuevo en Salmo 19, versículos 8, 9 y 10, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Eso es lo que Dios quiere que sepamos de Él, de su portento, de su palabra, lo que puede hacer en nuestro corazón o en un corazón.
y que sus mandamientos son firmes, rectos, que son tan deseables, tan dulces. Eso, hermanos, es para alabar a Dios. Hay muchas cosas para mirar en el Antiguo Testamento, pero todo lo que está allí definitivamente no es para probar la existencia de Dios, queridos hermanos y amigos. Jamás. Lo único que tenemos que hacer es que por esas maravillas que hemos leído, hay que conocer quién es ese Dios. No que existe Dios. No debe haber ese pensamiento en ningún creyente. No, el pensamiento del creyente es sencillamente que todo lo que está ahí nos está diciendo que hay para conocer gigantemente a ese Señor. Hay mucha forma para poder conocerle. Todo lo que está ahí, esas maravillas que Él nos cuenta, nos hablan de su existencia. No nos hablan de que Dios existe como tal para que nosotros descubramos a ver si existe, sino quién es ese Dios que hizo esa existencia ahí que está escrita en la Escritura. Entonces, ¿por qué temer en los días de adversidad? Entonces, ¿por qué cuestionar tantas cosas? La palabra del Señor en toda su extensión nos muestra sencillamente que hay que conocerle a Él, quién es Él, no que probemos la existencia de Él. Él ya existe. ¿Y creyó en Él o no, hermana, hermano? ¿Creímos en Él o no? Y amigo, es la invitación a que usted crea en Él. Ahora, todo lo que está ahí tampoco nos habla de que es algo abstracto, que no se puede saber o cómo será. No, todo da por hecho de que es real. Toda esa historia que nos muestra ahí, las palabras que nos indican a ver las estrellas, la humanidad, el río, el ave. Ahí sencillamente nos dice lo que Él es y todo lo que hace en favor del pueblo suyo, del hombre, del mundo. No es algo abstracto, hermanos. Es algo real de lo que está ahí. Eso es lo que nos invita a creerle, a disfrutarle, a rendirle culto. Dios tiene muchos nombres, varios nombres. Algunos, díganme. Esos. Hay otro, la roca, el Señor de la gloria. Muchos nombres. Por tanto, es un Dios personal. Con una personalidad semejante a la nuestra. ¿Cómo así, hermano? Sí. Pero difiere de nosotros del cabo al rabo. Muchísimo difiere de lo que somos nosotros. Tiene una personalidad. Pues nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Tiene una personalidad. Cuando Él habla que nos hizo conforme a su imagen, no significa que tiene
estos huesos y que tiene los ojos y que no es así. Habla de la personalidad. El problema es que nosotros creemos que una persona debe tener manos, brazos, ojos. Eso no es lo que hace a una persona. Ese es el cuerpo que puede tener una persona. Hay algo íntimo que describe mucho mejor a la persona. Pero también ese Dios, en todo lo que leemos en la Escritura y que vemos, es más que un hombre poderoso e inmortal. Leámoslo, si tiene la personalidad nuestra en Números, el capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre. Hermanos, teniendo características de nuestra personalidad, no es un hombre como nosotros para que mienta. Porque rápidamente podemos decir, bueno, entonces muy parecidos a Él. No, Dios no es así como nosotros. El hombre es mentiroso. El hombre miente. Primero Samuel 15, 29. El primer libro de Samuel. Capítulo 15, versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Hermano, ¿cómo así? Ya en algún lugar dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. No vamos a, ese no es el estudio, esa no es la traducción literal, ni la definición. Pero lo que estamos mirando es de que Dios no es hombre como nosotros. Por eso es un ser fuera de la mente. Por eso es el creador. Por eso es un ser que no cabe en nuestra mente, pero que está ahí. Es más que un hombre poderoso e inmortal, que miente, que se muere, que no cumple. Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No has sabido, no has oído? ¿En qué Dios fue que pusimos nuestra fe un día? No desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿En qué Dios creyó usted, hermano? Hermana, ¿en qué Dios hemos creído? Miren este ser en el que hemos creído. Es eterno, creó todo allá hasta la última parte de la tierra. No desfallece. No dice, ya me cansé. Trabajé tanto que ya me cansé. Uy, estoy tan agotado que tengo que dormir un rato. Tengo que recargar la pila. Ay, no sé qué hacer ahora con esto del coronavirus. No. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ese no es nuestro Dios. Es ese Dios del cual habla la Biblia, hermanos. Es el Dios que nos dice quién es Él a través de su palabra y que nos invita a creerle. Amigo, que lo invita a que vuelva los ojos a Él.
hermano, a renovar nuestras fuerzas en Él. Miremos también en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 9. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Por eso confiamos, porque no es un hombre, aun cuando tiene personalidad, que en muchas características de Dios las podemos ver en las personas. ¿Qué Dios es ese, queridos hermanos? ¿Qué Dios es, queridos amigos? Acordémonos también, vamos a Job, capítulo 10, versículos 4 y 5. Ya estamos allá. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Hermanos, es un ser fuera de este mundo, con una personalidad que se nos dio a nosotros para poderlo entender. Él no ve como nosotros vemos. Uy, ahora ya está el presidente tal diciendo tal cosa. Uy, no, ahora el alcalde de tal lugar. Uy, no, fulano de tal. Ese no es así. Él no ve con esos ojos que nosotros vemos, hermanos y amigos. El Salmo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? A los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Él no es de ojos ni de labios de esa naturaleza como somos nosotros. Sencillamente Él es Dios y no es hombre. La distancia entre Dios y el hombre no es menor que entre el espíritu y la carne. A un buen pensamiento. Lo encontré en algún libro. La distancia entre Dios y el hombre no es menor que entre el espíritu y la carne. ¿Cómo así? Dios está tan unido al hombre, a su creación, como el ser interior dentro de este cuerpo que cada ser tenemos. ¿Qué poder hay en ese Dios? Es un Dios íntimo, es un Dios que está ahí. Y hay unas canciones preciosas que cantamos en nuestras asambleas. Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te hablo y me puedes oír. Le puedes mirar a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir dentro de tu corazón. Le puedes decir ese problema que tienes. Dios está aquí. Esa dice la canción. También la distancia es tan unido, pero tan grande esa diferencia como entre el
poderoso hombre que tiene y el poder que no tiene nombre en el todo omnipotente. Unas distancias infinitas, pero que puede mirar cada cosa porque está ahí. Dios es poder y Él mismo representa la naturaleza divina. Dios es poder, hermanos. Amigos, Dios es poder, no solo que es poderoso, sino que es poder y representa lo que Él es, la naturaleza de Dios. Ahora, eso me hace temer delante de Dios, de ese ser. Solo hay un Dios. Es sobre todo poderoso, viviente y santo, excelso, fiel, celoso, misericordioso, presente, Señor, y de muchos otros atributos. Hermanos, amigos, la Biblia no es un tratado o un estudio sobre la esencia de Dios, sino que simplemente describe su obra en medio del mundo. Por eso les animo, queridos hermanos, a echarle mano a ese libro. Por eso les animo a que no busquemos en otro lado a Dios. A que no busquemos ni en hombres, ni en condiciones, ni en personas, ni en situaciones, ni en agoreros, ni en adivinos, ni en profetas, ni los que profetizan, ni los que vienen a mostrar el futuro. Aquí está el Dios omnipotente y poderoso. No necesita nada más el ser humano, sino creerle, buscarle y creerle, porque aquí está. Hermanos y amigos, no pudimos avanzar más, pero vamos a tratar, si el Señor lo permite, mañana de mirar, ¿y qué tiene que ver eso con ser Dios o Padre? Hemos visto hasta ahora algo de ese grandioso Dios, y ojalá esta noche podamos estar pensando y meditando. ¿Quién es ese Dios al que le rendimos culto? ¿Y cómo le rendimos culto a ese Dios? ¿Qué relación tengo yo con ese Dios? ¿Cómo es mi comportamiento con ese ser tan poderoso, santo, misericordioso? ¿Cómo es? ¿Qué clase de ese ser es para mí? ¿Lo conozco? ¿Experimento su presencia, su vida, su compañía? Es un buen pensamiento para meditar. Confiando en el Señor, esperaremos mirar algo más mañana, si alcanzamos o si no pasado mañana. ¿Quién? Si es Dios o es un Padre. Porque hasta ahora me impresiona la persona de Dios. El ser que merece todo el culto y toda la adoración. Vamos a orar. Bendito Dios, no hay Dios fuera de ti, no lo hay. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no hay otro Dios fuera de ti. Tu bendita voz escrita nos lo dice. Y más bien confesamos que no hemos rendido el culto que tú mereces, la adoración que tú esperas, la pertenencia a ti como nuestro dueño y creador. No hemos creído en el sustentador de las cosas.
Perdónanos, Señor, te confesamos ese pecado y te rogamos que pueda tu Espíritu cambiar nuestra mente y volver los ojos a ese Dios que eres tú, a quien eres, que no necesitas ser explicado, pues eres sencillamente. Te rogamos por los amigos que han escuchado también tu voz, para que puedan meditar que Dios es el que los está llamando y quiere tener una relación con ellos. En tu nombre lo rogamos, bendito Padre. Amén. Muy agradecidos, hermanos y amigos, confiando en el Señor, mañana a las 8 y de nuevo a las 6 de la tarde para continuar con este tema en la voluntad de nuestro amado Salvador. Si ese Dios nos permite que haya mañana para nosotros. Buena noche y que podamos descansar. Que estén bien.